Muy buenas para todos. Hoy quiero compartir el tema ¿qué es el Evangelio? Voy a leer en la Biblia Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice la escritura de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La Biblia nos dice que el Evangelio no avergüenza. ¿Por qué el Evangelio no avergüenza? Porque es poder de Dios. El Evangelio no es algo que hace el hombre. El Evangelio no es algo que está en el hombre. El Evangelio es algo que está en Dios y que hace Dios. Por eso dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces el Evangelio es poderoso para salvar. Entonces uno se pregunta, ¿para salvar de qué? Para salvar del pecado, para salvar de la separación de Dios en la condición en la cual está el ser humano. Pero ahora veamos qué es el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 15, en el versículo 3 y 4, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces la Biblia nos aclara y nos dice que el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Por qué muerte? Dice que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si la paga del pecado es muerte, alguien tiene que morir por el pecado. Por eso dice la Biblia que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que pueda haber el perdón de Dios. El perdón de Dios no se adquiere con una oración pidiendo perdón a Dios. No, se adquiere creyendo en que Cristo murió por nuestros pecados. Si Él pagó el precio por nuestro pecado, quiere decir que si Cristo murió, entonces la deuda quedó cancelada. Si yo creo que Cristo murió por mis pecados, estoy haciendo a Dios verdadero, que Él dice la verdad. Pero también dice que fue sepultado. ¿Para qué fue sepultado? Para que nuestros pecados fueran sepultados. Dice que Él sepultará nuestras iniquidades en lo profundo de la mar. Entonces, la muerte de Cristo para pagar el precio del pecado y la sepultura para sepultar nuestros pecados. Pero luego dice que resucitó al tercer día. Quiere decir que hay una nueva vida. Entonces, la resurrección quiere decir que ahora podemos tener una nueva vida en Cristo. Entonces, el Evangelio es poderoso para salvar al que cree. A todo aquel que se encuentra en una condición de pecado, separado de Dios, esa persona que cree en el Evangelio, o sea, en Jesucristo que murió, fue sepultado y resucitó, entonces la fe en lo que Dios ha hecho trae perdón y trae salvación. ¿Nos salva de qué? De la separación de Dios, nos salva de nuestros pecados y nos salva de la condenación eterna. Nos salva también del poder de Satanás. Así que le invito a que usted crea en el Evangelio de Dios. El Evangelio es una persona, se llama Jesucristo. Le animo y le invito a creer en el Evangelio para que pueda tener una relación con Dios, para que sus pecados sean perdonados y pueda tener una nueva vida en Cristo Jesús. Si usted dice yo creo, porque el creer es una decisión muy personal, entonces es algo que no se hace motivado por otro o que no se hace obligado por otro, sino que es una fe genuina, personal en el Evangelio para tener vida. Quiero orar por usted que está escuchando este mensaje y que toma la decisión de creer en el Evangelio. Quiero orar por usted. Permítame hacer una pequeña oración. Dios y Padre, coloco en tus manos esta palabra y este mensaje que va a ser escuchado por muchas personas y que están siendo escuchados por otras personas. Señor, te ruego que tu palabra llegue al corazón y le abra el entendimiento y pueda entender claramente qué es el Evangelio y pueda creer en Jesucristo como su Salvador y su Señor personal. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Un abrazo para todos. Gracias.